Jamás imaginé que una experiencia tan oscura pudiera cruzarse en mi camino, y menos aún que la voz de un ser infernal revelara secretos que estremecen hasta los huesos. Hace unos meses, mientras profundizaba en testimonios poco comunes, recibí una confesión aterradora a un demonio que aseguró haber pactado con Pablo Escobar, ofreciéndole una fortuna inimaginable a cambio de algo más valioso que la vida misma. Antes de continuar, quiero que compartan en los comentarios qué piensan sobre la conexión entre el poder terrenal y las fuerzas sobrenaturales. ¿Creen que la ambición puede abrir puertas al mal? Espero sus opiniones. La historia comenzó a desarrollarse en un ambiente opresivo, cargado de misterio y peligro. El relato me llegó en una noche sin luna, cuando una figura afligida se acercó con palabras que parecían venir de un mundo paralelo. Según aquella voz que parecía temblar entre el miedo y la verdad, Escobar no solo vendió su alma, sino que también aceptó una alianza oscura que le otorgó riquezas inimaginables, pero con consecuencias fatales que solo la fe puede comprender. Escuchar aquella confesión fue como adentrarme en un abismo donde la realidad y lo sobrenatural se confunden. La promesa que el demonio le hizo a Escobar incluía la dominación total de territorios, protección contra la ley y un poder que pocos hombres han conocido. Pero este pacto no fue gratuito. Exigía un precio que marcó cada aspecto de su vida, un costo que no se paga con dinero, sino con la esencia del alma. Mientras recordaba la tentación que Jesús sufrió en el desierto, no pude evitar ver un paralelismo aterrador. En Mateo 4:8-9, el diablo le ofrece todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Una oferta similar a la que Escobar aceptó, pero con consecuencias aún más nefastas para quien la acepta sin arrepentimiento. Fue como si la historia se repitiera, solo que esta vez en la carne de un hombre que eligió el camino oscuro. El relato detalla cómo el narco sintió desde el principio una presencia extraña, una sombra que le susurraba promesas y amenazas. Esta presencia, según el testigo, confesó que el verdadero poder otorgado venía acompañado de cadenas invisibles, ataduras que lo alejaban de toda luz. La riqueza acumulada fue una prisión dorada, un símbolo de esclavitud espiritual que ni siquiera la fama pudo ocultar. En uno de los momentos más intensos del testimonio, el demonio confesó que cada billete, cada mansión y cada vida que Escobar tocó tenía un sello maldito. La gloria terrenal era un espejismo que conducía a la destrucción interna, una destrucción que solo la fe podría revertir. La narración adquirió un tono casi apocalíptico, como si el infierno mismo estuviera revelando su estrategia para corromper el alma humana. El choque entre la oscuridad y la luz se hizo más evidente cuando el testigo relató su propio encuentro con esa fuerza infernal. Con voz temblorosa, describió cómo sintió el peso del mal tratando de quebrantar su espíritu. Pero la oración y la confianza en Dios se erigieron como escudo. Recordé entonces las palabras de Efesios 6:12, donde se nos advierte que la verdadera batalla no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. Cada palabra que pronunciaba aquel hombre parecía cargar un peso celestial. La desesperación de Pablo Escobar por mantener su imperio a costa de su alma contrastaba con el llamado constante a la redención que la Biblia ofrece. En medio de la oscuridad brillaba la promesa de perdón y restauración para quien decide alejarse del pecado y buscar la luz divina. La historia revelaba que, a pesar del poder y la fortuna, Escobar vivía consumido por un miedo que ni las armas ni el dinero podían calmar. La presencia demoníaca no era solo un pacto, sino una condena perpetua. Cada noche era una batalla, y cada amanecer, una victoria efímera contra la desesperación interna. El relato también expuso cómo la corrupción y la violencia fueron manifestaciones externas de un conflicto espiritual más profundo. La Biblia lo explica con claridad en un Juan 2:15-16, donde se nos advierte que el amor al mundo y sus deseos lleva a la perdición. Escobar, atrapado en esa red, pagó el precio que pocos quieren ver. El testimonio terminó con una reflexión que me hizo temblar. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en la paz del alma que solo Dios puede ofrecer. El demonio aseguró que el verdadero infierno no era la muerte, sino la separación eterna de la gracia divina. Esa revelación me hizo comprender que la batalla espiritual trasciende cualquier historia humana. Al cerrar aquella noche, sentí una mezcla de temor y esperanza. La historia de Escobar no es solo un relato de crimen y poder, sino una advertencia viva sobre las consecuencias de vender el alma al diablo. El llamado es claro: no importa cuán profundo estés en la oscuridad,
siempre hay una puerta abierta hacia la redención. No puedo dejar de pensar en Romanos 12:2, donde se exhorta a no conformarnos con este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de la mente. Escobar fue un ejemplo de lo que ocurre cuando se abraza la oscuridad sin arrepentimiento, pero también es un recordatorio de que el cambio es posible. Este testimonio me desafió a mirar más allá de lo superficial y a comprender que la lucha entre el bien y el mal se libra en el corazón humano. La promesa demoníaca que destruyó a uno de los hombres más poderosos del narcotráfico es un espejo de las tentaciones que todos enfrentamos diariamente. No puedo evitar imaginar qué habría pasado si Escobar hubiera encontrado a tiempo la luz que guía hacia la verdadera libertad. Su historia es un llamado a valorar lo eterno sobre lo efímero y a resistir las ofertas que parecen seductoras, pero que solo conducen al abismo. La fuerza de este relato reside en su autenticidad y en la voz de quien lo comparte, una voz que clama por justicia y redención. La batalla espiritual es real, y solo quienes estén preparados pueden entender la profundidad de estas confesiones. Si algo he aprendido es que la fe no es un refugio para los débiles, sino una armadura para enfrentar las más terribles tentaciones. La historia de Escobar contada desde esta perspectiva espiritual es una advertencia que no podemos ignorar. El mal no siempre se presenta en forma de monstruos visibles, sino en pactos invisibles, que cargan desde dentro. Esta confesión demoníaca es un testimonio de esa realidad oculta, que pocos se atreven a revelar. Finalmente, deseo que este relato inspire a cada persona a reflexionar sobre sus propias decisiones y a buscar en la Biblia el camino hacia la verdadera libertad. Como dice el Salmo 37:1-2, no debemos envidiar a los malvados, sino confiar en el Señor y esperar en Él en sí. ¿Te conmovió esta historia y crees en el poder transformador de la fe? Te invito a compartirla con otros y a dejar tu comentario abajo. Solo juntos podemos combatir las tinieblas y mantener viva la luz que nos guía hacia la salvación. Recuerda que ninguna fortuna terrenal vale la pena si el precio es el alma, y que solo en Dios encontramos la verdadera paz y libertad eterna. No dejes que las sombras te consuman. Hoy es el momento de elegir la vida. A medida que profundizaba en aquel testimonio, comencé a comprender que no se trataba simplemente de una historia de crimen o leyenda urbana, sino de una batalla espiritual real que había marcado el destino de uno de los hombres más poderosos y temidos del mundo. Las sombras que rodeaban a Escobar eran mucho más que las balas o la ley. Eran fuerzas invisibles que moldeaban su vida desde un plano sobrenatural. El demonio, en su confesión, reveló que la codicia fue la llave que abrió las puertas del infierno para Escobar. Cada deseo insaciable de riqueza, poder y control alimentaba una oscuridad que crecía dentro de él, corrompiendo no solo su alma, sino también su entorno. Era un ciclo vicioso del cual parecía imposible escapar. Me impresionó la forma en que la narración describía los momentos de gloria de Escobar como una prisión dorada. A pesar de su fama y riquezas, estaba atrapado en un tormento constante, una guerra interna que ni la adulación ni el dinero podían calmar. Esta imagen contrasta con la percepción común de éxito y poder que muchas personas tienen. El relato subrayaba que la maldad se disfraza de promesas y beneficios temporales, pero siempre cobra un precio eterno. El demonio aseguraba que cada acuerdo firmado con la oscuridad lleva a una cadena invisible, una condena que se extiende más allá de la muerte física y afecta a generaciones. En uno de los fragmentos más impactantes, el testigo relató cómo Escobar enfrentó momentos de terror sobrenatural, cuando la presencia oscura le mostraba visiones de destrucción y desolación. No eran solo amenazas vacías, eran espirituales que consumían su paz y aumentaban su desesperación. La conexión entre su vida criminal y el mundo espiritual quedó clara cuando el demonio reveló que las muertes y el sufrimiento que causó fueron, en parte, una manifestación de ese pacto infernal. Cada acto violento era una cadena más en la esclavitud que lo mantenía atado. Pensar en todo esto me hizo recordar Efesios 6:12, que habla de la lucha contra principados y potestades, fuerzas que no son visibles, pero que tienen un poder real sobre nuestras decisiones y caminos. La historia de Escobar se convirtió en un ejemplo palpable de esta enseñanza bíblica. Lo más sobrecogedor fue entender que la batalla no terminó con su muerte física. Según la confesión, su alma sigue atrapada en una dimensión oscura. Una advertencia para quienes piensan que la muerte pone fin a todo. La verdadera condena, decía el demonio, es eterna. Este relato me llevó a reflexionar sobre cómo las personas se dejan seducir por promesas que parecen demasiado buenas para ser ciertas.
sin pensar en el costo espiritual que pueden tener. La avaricia y el poder pueden ser trampas mortales para el alma humana. El testimonio también revelaba que, en varios momentos, Escobar intentó romper el pacto y buscar ayuda espiritual, pero la oscuridad tenía raíces profundas y resistía. El cambio en estas luchas internas mostraban un hombre atrapado entre la esperanza y la desesperación. Fue entonces cuando comprendí la importancia de la oración y la fe en medio de la batalla espiritual. El narrador afirmó que solo mediante la intervención divina es posible liberarse de esas cadenas invisibles que atan a tantas personas al pecado y al mal. La historia me llevó a pensar en la parábola del hijo pródigo, donde aunque alguien se aleje y cometa errores, siempre puede regresar a la casa del Padre. La diferencia es que algunos, como Escobar, se pierden en el camino por no reconocer el precio de sus decisiones. Al escuchar estos detalles, sentí una mezcla de tristeza y urgencia. La vida del narcotraficante no solo fue una tragedia humana, sino un ejemplo claro de lo que ocurre cuando la oscuridad domina sin resistencia. Es un llamado a no subestimar las consecuencias espirituales de nuestras acciones. El testigo mencionó que el diablo, aunque astuto, también es un mentiroso que promete libertad mientras encadena a sus víctimas. Esto me hizo recordar Juan, las 8:44, donde Jesús describe al diablo como mentiroso y padre de mentira, una advertencia que no debemos olvidar. Las palabras del demonio parecían diseñadas para atraer y convencer, utilizando el poder del engaño para enmascarar la verdadera naturaleza de su oferta. La riqueza y el poder que ofrecía eran solo espejismos que ocultaban el vacío y el sufrimiento. En ese momento de la narración, se sentía una atmósfera cargada de tensión y peligro espiritual. La lucha interna de Escobar era la de muchos que caen en la trampa de las tentaciones mundanas, perdiendo el rumbo y la paz que solo Dios puede ofrecer. El testimonio concluyó con un mensaje claro: nadie está fuera del alcance de la redención. Aunque el demonio afirmó tener control sobre muchas almas, el poder del sacrificio de Cristo y la gracia divina son mayores que cualquier pacto infernal. Esta verdad resonó en mí con fuerza, recordándome que la batalla espiritual es real y constante, pero que la victoria está garantizada para quienes perseveran en la fe. No importa cuán oscura sea la historia, siempre existe luz al final. Del Tunnel. Mientras terminaba de escuchar el relato, comprendí que las historias como esta deben ser compartidas, no para sembrar miedo, sino para despertar conciencia y fortalecer la fe. La realidad espiritual está presente, conocerla es el primer paso para vivir en libertad. Así, la vida y muerte de Pablo Escobar no solo se transforman en una crónica de violencia, sino en una advertencia espiritual que nos invita a elegir sabiamente a quién servimos y qué caminos tomamos. Esta experiencia me dejó marcado con una certeza renovada de que la verdadera batalla no es contra enemigos visibles, sino contra fuerzas que operan en lo invisible, y que solo la fe puede darnos el escudo necesario para resistir. Finalmente, reafirmo que no hay mayor tesoro que el alma, y que el verdadero poder se encuentra en entregarse a Dios y caminar en su luz, alejándonos de las falsas promesas que solo conducen a la perdición. La historia de Escobar es un testimonio vivo de esta realidad. La oscuridad que rodeaba a Pablo Escobar no solo se manifestaba en su vida terrenal, sino que parecía trascender el tiempo y el espacio, como si su alma estuviera atrapada en una tormenta eterna. El testigo me contó que el demonio le reveló que la verdadera prisión de Escobar no fue la cárcel física, sino un encierro espiritual del que pocos pueden escapar. A lo largo de su ascenso, Escobar fue consumido por una ambición voraz que lo alejaba cada vez más de la humanidad y de la luz divina. La riqueza y el poder le brindaban una sensación momentánea de invulnerabilidad, pero en las noches más silenciosas, la presencia oscura se hacía sentir con mayor fuerza, recordándole el precio que estaba pagando. La confesión del demonio fue un golpe directo a mi entendimiento. Nada en este mundo es gratis cuando se trata de pactos con la oscuridad. Cada beneficio otorgado estaba manchado por un sacrificio invisible, una pérdida que ni el oro ni el prestigio podían reparar. El relato incluía detalles escalofriantes sobre cómo Escobar vivió rodeado de traiciones y muerte, como si su propia alma hubiera sembrado un campo de destrucción a su alrededor. La violencia no era solo externa, sino un reflejo del conflicto espiritual que lo consumía por dentro. Mientras escuchaba, recordé el pasaje de Proverbios 16-18, que dice: el orgullo va delante de la destrucción, y un espíritu altivo
antes de la caída. Esa altivez, alimentada por el poder temporal, fue uno de los factores que sellaron el destino de Escobar. El testigo explicó que el demonio le reveló que, aunque Escobar disfrutaba de un poder inmenso, vivía constantemente bajo una amenaza espiritual que ningún guardaespaldas podía proteger. Esa sombra lo perseguía implacablemente, desgarrando su tranquilidad y sembrando el miedo. Una de las confesiones más impactantes fue que la verdadera fortuna que Pablo buscaba no era solo material, sino el control absoluto sobre su mundo. Sin embargo, ese control era una ilusión, un espejismo que desaparecía en cuanto la oscuridad interior se manifestaba. El testimonio relataba que, en ocasiones, Escobar intentó romper ese vínculo demoníaco mediante rituales, oraciones o incluso actos de caridad, pero la fuerza de la alianza era demasiado poderosa y la falta de fe genuina lo mantenía atrapado. Esto me llevó a reflexionar sobre la importancia de la fe verdadera y no superficial. Sin un compromiso real con Dios, la lucha contra las fuerzas oscuras se vuelve casi imposible. La Biblia nos recuerda en Santiago 4:7 que debemos sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. A medida que la historia avanzaba, el testigo describía escenas donde la desesperación y la soledad de Escobar eran palpables, incluso en medio de su imperio. Esa soledad espiritual es una de las tragedias más profundas que puede sufrir un ser humano. El relato también hacía hincapié en que la tentación no solo llega con promesas brillantes, sino que también se presenta con falsas esperanzas de poder y éxito. Es en esos momentos donde la vigilancia espiritual debe ser máxima. El demonio confesó que su mayor arma contra Escobar fue la corrupción de su corazón, la introducción de dudas, miedos y la destrucción de su paz interior. Esa corrosión espiritual es silenciosa, pero devastadora. Me impactó especialmente cuando el narrador describió cómo el diablo se regodeaba en la desesperación del narcotraficante, disfrutando cada vez que Escobar recurría a la violencia o al egoísmo para mantener su imperio. La historia también revelaba que las generaciones futuras no estaban exentas del daño causado por ese pacto oscuro. La maldición espiritual se extendía, afectando a familiares y asociados, perpetuando un ciclo de sufrimiento. Escuchar esto me hizo recordar el pasaje en Éxodo 20:5, que habla de la iniquidad que alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Es un llamado a la responsabilidad y al arrepentimiento para romper cadenas ancestrales. El testigo narró que pese a todo, había momentos en que la luz parecía asomar para Escobar, instantes en que sentía el llamado de Dios, pero la tentación y el miedo lo arrastraban de nuevo al abismo. Esto mostraba la constante lucha entre el bien y el mal, un campo de batalla donde la libertad depende de la elección y el arrepentimiento sincero. El relato me dejó claro que la historia de Escobar es una metáfora viva para todos nosotros. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad para buscar la redención. Finalmente, el testigo hizo énfasis en que el poder de Dios es más grande que cualquier pacto oscuro y que la luz puede penetrar las sombras más densas si tenemos fe y voluntad para cambiar. Estas palabras resonaron en mi corazón como un llamado urgente para no dejarse engañar por las falsas promesas del mundo, sino para buscar la verdadera riqueza que solo Dios puede ofrecer. Comprender esta batalla espiritual me ha hecho valorar más la importancia de estar alerta firmes en la fe y conscientes de que el enemigo no descansa en su intento de alejarnos de la luz. Terminar esta historia me llena de esperanza y temor al mismo tiempo. Esperanza porque sé que la salvación es posible para todos. Temor porque la batalla es real y las consecuencias eternas. Así, el testimonio no solo describe el pasado de Anjo, sino que invita a cada lector a elegir a quién servirá en esta vida, al Señor de la luz o a las sombras eternas del infierno. La historia no termina con la muerte de Escobar. Según el testimonio, su legado espiritual permanece como una sombra persistente que afecta a muchos, incluso a quienes nunca llegaron a conocerlo personalmente. El demonio afirmó que su influencia se extendió más allá de lo visible, contaminando corazones y mentes con su oscuridad. La confesión detallaba cómo cada acto de violencia, cada traición, se convirtió en un eco que alimentaba la maldad en otros. Un ciclo que parecía infinito. Era como si el pacto de Escobar hubiera sembrado semillas de maldad que germinaban en diferentes lugares y épocas. Lo más aterrador era comprender que ese poder infernal se transmite a través del miedo y la codicia, emociones universales que cualquier persona puede sentir y que el enemigo usa para atrapar almas. Esto me hizo reflexionar sobre la fragilidad humana frente a las tentaciones. El demonio aseguró que muchos caen en esta trampa
porque no reconocen el peligro espiritual detrás de las decisiones mundanas. La ceguera espiritual es una de sus herramientas más eficaces para mantener su reinado. En la narrativa, la oscuridad se presentaba como un ente real, palpable, que oprime y que busca devorar cualquier luz que intente surgir en medio de la tormenta. Esta imagen contrasta con la promesa bíblica de que la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan 1:25. El testimonio relataba que Escobar, en sus últimos días, vivió una crisis espiritual profunda. La desesperación no solo era por la persecución y el riesgo físico, sino porque sentía que su alma estaba siendo consumida por la oscuridad que había aceptado. Esa lucha interna me recordó las palabras de Santiago, la 1:14-15, donde se describe cómo la tentación, al ser concebida, da a luz al pecado, y el pecado, cuando es consumado, produce la muerte. Escobar fue víctima de ese ciclo mortal. Él también hablaba de momentos en que la presencia demoníaca se manifestaba con una intensidad que paralizaba, dejando claro que no solo se trataba de una alianza simbólica, sino de un dominio real y aterrador. A pesar de todo, el demonio admitió que su control no es absoluto, que existen momentos en que la fe puede romper cualquier cadena, por más fuerte que parezca. Esto resalta la importancia de no perder la esperanza, aunque la situación parezca desesperada. La historia señalaba que el arrepentimiento genuino tiene el poder de liberar incluso a las almas más atadas por el mal. Pero para ello, es necesario reconocer la propia condición y buscar la luz con humildad y sinceridad. En el caso de Escobar, su orgullo y rechazo a la verdad fueron barreras infranqueables que lo mantuvieron prisionero. Su historia se convirtió en un ejemplo trágico de lo que ocurre cuando se niega la gracia. El testimonio narraba también cómo el demonio utilizaba la fama y el poder para tentar a otros, prometiendo bendiciones terrenales a cambio de lealtad espiritual. Esta táctica me hizo recordar que la tentación no solo afecta a personas aisladas, sino que puede corromper sistemas enteros. El relato describía que, aunque muchos conocían la crueldad de Escobar, pocos comprendían el abismo espiritual en el que estaba sumergido. La maldad visible era solo la punta del iceberg. En sus confesiones, el demonio parecía regocijarse en la idea de que había ganado una batalla, aunque no la guerra. Su arrogancia era un reflejo del enemigo que busca siempre tentar y engañar, pero que sabe que su tiempo es limitado. Me llamó la atención cómo la historia enfatizaba que la verdadera riqueza está en el espíritu, y que ningún poder terrenal puede suplir la necesidad de paz y reconciliación con Dios. El testigo contaba que en momentos de quietud, Escobar sentía un vacío insondable, una soledad que ni la multitud ni las posesiones podían llenar. Esa sensación es un llamado a buscar algo más allá de lo material. El demonio confesó que la desesperación era un arma poderosa para atrapar a las almas, y que la falta de esperanza facilita la caída en la oscuridad. Por eso, la lucha por la fe es tan crucial. En la historia se percibía un mensaje claro. No basta con evitar el mal externo, sino que es necesario confrontar y sanar las heridas internas que permiten la entrada de la oscuridad. El testimonio terminó reafirmando que la victoria sobre las fuerzas del mal es posible solo a través de una relación verdadera con Dios que transforma, libera y da sentido a la existencia. Así, la historia de Pablo Escobar se convierte en una advertencia eterna, un llamado a elegir la luz, aun cuando las tinieblas parezcan dominar. Este relato, más que una crónica de terror espiritual, es una invitación a la reflexión profunda sobre el poder del arrepentimiento y la esperanza que nace de la fe inquebrantable. A medida que el testimonio avanzaba, el demonio reveló que Pablo Escobar había sido un hombre profundamente dividido, donde la luz y la sombra luchaban en su interior, sin descanso. Esa dualidad lo consumía día tras día, aunque pocos podían verlo más allá de su imagen pública. El relato mostraba cómo la promesa de fortuna que hizo el demonio no era una simple negociación, sino un pacto sellado con sangre espiritual. Una transacción que implicaba entregar el alma a cambio de un poder efímero y corrosivo. Escobar, según la confesión, siempre estuvo consciente de que estaba jugando con fuego, pero su orgullo y ambición fueron más fuertes que el miedo a las consecuencias eternas. Esto lo llevó a una espiral de autodestrucción que lo arrastró hasta el final. El testigo describía que el demonio se complacía en contar cómo cada acto de violencia servía para fortalecer esa alianza oscura, haciendo que Escobar se hundiera cada vez más en un abismo del que parecía imposible salir. A pesar de su poder terrenal, Escobar vivía atrapado en un constante temor, en el miedo a la traición, al enemigo visible y, sobre todo, al enemigo invisible,
que reclamaba su alma. Esta paradoja era uno de los aspectos más trágicos de su historia. El relato detallaba cómo, en los momentos más oscuros, Escobar intentó buscar consuelo en la religión, pero su fe era débil y superficial, incapaz de romper las cadenas espirituales que lo mantenían esclavo. El demonio confesaba que ese tipo de esperanza falsa era uno de sus aliados más fuertes, porque hacía creer a la persona que ya estaba libre cuando en realidad seguía atada. Mientras escuchaba, recordaba la enseñanza de Hebreos 11:1, que define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin una fe genuina, las batallas espirituales se vuelven imposibles de ganar. La historia mostraba que Escobar se había rodeado de lealtades falsas y alianzas peligrosas, reflejo de un corazón dividido y de un alma que buscaba seguridad en lugares equivocados. El testigo relataba que, en ciertas ocasiones, la presencia oscura se manifestaba en forma tangible, con apariciones y susurros que atormentaban a Escobar y lo empujaban a decisiones cada vez más desesperadas. El demonio confesaba que estas manifestaciones eran su forma de recordarle que no podía escapar de su pacto, una tortura constante que debilitaba su voluntad y aumentaba su dependencia. Lo más desgarrador fue conocer que, a pesar de todo, Escobar tuvo momentos de arrepentimiento y deseo de cambio. Aunque esos momentos fueron fugaces y siempre vencidos por su naturaleza rebelde, esto evidenciaba la batalla eterna entre el hombre y su lado oscuro. Una lucha que solo puede resolverse a través del poder transformador de Dios. En la confesión, también revelaba que el infierno no es solo un lugar, sino una condición del alma separada de la luz. Una realidad que Escobar experimentó en vida y que continúa experimentando. El testimonio enfatizaba que los pactos con la oscuridad siempre terminan en esclavitud, y que ninguna riqueza o poder vale el costo de perder la libertad espiritual. El demonio afirmaba que muchos caen en su trampa porque desconocen las consecuencias eternas y se dejan seducir por la gratificación inmediata, ignorando que el precio es la condenación. El relato subrayaba que, aunque Escobar murió físicamente, su alma sigue atrapada en esa prisión espiritual. Una advertencia para todos sobre la realidad del más allá. Este detalle me hizo pensar en el mensaje de Apocalipsis 20:15, que habla del juicio final y de los que no están inscritos en el libro de la vida, siendo arrojados al lago de fuego. La historia también mencionaba que los verdaderos enemigos no son solo humanos, sino fuerzas espirituales que operan en las sombras y buscan destruirnos sin descanso. Finalmente, el testimonio concluía con una declaración de esperanza, recordando que no importa cuán profundo sea el abismo, la gracia de Dios es más poderosa y puede rescatar a cualquiera que se vuelva a Él con sinceridad. Este rito tan palpable en la historia de Escobar es un llamado urgente a la reflexión y a la búsqueda de la verdad que libera. La confesión del demonio revelaba que Pablo Escobar no solo vendió su alma para obtener riquezas, sino que su vida fue una demostración palpable de cómo la oscuridad puede corromper el corazón humano hasta lo más profundo. La promesa de fortuna fue solo la fachada de un plan mucho más siniestro. Cada uno de sus movimientos estaba marcado por la presencia invisible del mal, como si una fuerza oscura lo guiara hacia un destino inevitable. Era un titiritero invisible que movía los hilos de su vida y de su imperio criminal, un poder que pocos podían comprender. El demonio describía con detalle cómo Escobar se sumergió en un abismo espiritual, donde la luz apenas alcanzaba a penetrar, y donde el pecado se convertía en su único refugio y compañía. La desesperación se volvió su constante compañera. En esa oscuridad, la codicia se transformó en un monstruo insaciable, devorando no solo su alma, sino también la de quienes lo rodeaban. El relato subrayaba cómo el mal tiene la capacidad de extenderse como un virus, contaminando todo a su paso. El testimonio señalaba que, aunque Escobar acumuló riquezas inimaginables, en su interior había un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Ese vacío espiritual era el verdadero precio que pagaba por su pacto. La historia evocaba imágenes de noches solitarias, en las que Escobar se enfrentaba a sus propios demonios internos, luchando contra voces que lo acusaban y torturaban. Era una batalla invisible para el ojo humano, pero real y devastadora. El demonio confesaba que uno de sus mayores logros fue mantener a Escobar cegado ante la verdad, haciéndole creer que su camino era irreversible y que no había posibilidad de redención. Esa mentira es la esencia del engaño. A pesar de eso,
El testimonio también mostraba que en algunos momentos, la luz intentó entrar en su vida a través de mensajes, encuentros y oportunidades para arrepentirse. Pero la obstinación y el orgullo lo alejaban cada vez más. La narrativa recordaba que Dios es paciente y lleno de misericordia, pero respeta la libertad humana para elegir, incluso cuando esa elección conduce a la destrucción. La historia de Escobar es un ejemplo trágico de esta realidad. Elred mencionaba cómo las consecuencias de sus decisiones no solo afectaron su vida, sino también la de miles de personas, evidenciando que el mal tiene un impacto que trasciende lo individual y afecta a comunidades enteras. El demonio revelaba que su influencia se extendió también a aquellos que, sin saberlo, se dejaron seducir por el poder y la codicia, replicando la oscuridad en diferentes contextos y generaciones. La historia evocaba la palabra de Romanos, las 6:23 porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una verdad que parece ignorada en la vida de Escobar. El testimonio afirmaba que la verdadera batalla no era por el control del territorio, sino por el alma del hombre, y que Escobar perdió esa batalla por no buscar la verdadera libertad que solo Dios ofrece. El demonio admitía que, aunque su dominio era fuerte, nunca es absoluto, y que la fe, por débil que parezca, puede romper las cadenas más fuertes y destruir las mentiras más profundas. El relato mostraba cómo la historia de Escobar es una advertencia para todos. Las decisiones que tomamos en esta vida tienen consecuencias eternas, y el engaño del enemigo puede ser disfrazado de promesas atractivas. El testimonio insistía en la necesidad de estar espiritualmente alerta, para no caer en las trampas que destruyen vidas y almas, recordándonos la enseñanza de 1 Pedro 5:8, que nos llama a estar sobrios y vigilantes, porque el enemigo ronda como león rugiente. El demonio describía con orgullo la manera en que la maldad se infiltra en los corazones, usando la codicia, el egoísmo y la ambición desmedida para atrapar a las víctimas. Escobar fue su obra maestra, pero no la última. A medida que la historia avanzaba, el testigo insistía en que la luz siempre tiene poder sobre las tinieblas, y que no hay pacto que no pueda ser roto por la gracia de Dios si el hombre decide arrepentirse. El relato terminaba con una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras decisiones, y a no confiar en las promesas del mundo, sino en la verdad que libera y transforma. Finalmente, la historia de Pablo Escobar se convierte en un testimonio vivo de la lucha entre el bien y el mal, y un recordatorio eterno de que solo en Dios podemos encontrar la verdadera libertad y paz que el alma necesita. La revelación del demonio sobre Pablo Escobar profundizaba en un detalle escalofriante. Cada vez que Escobar tomaba una decisión que lo alejaba de Dios, su alma se hundía más en las sombras, como si estuviera cavando su propia tumba espiritual. No era solo un hombre poderoso en la tierra, sino un alma perdida en un mar de oscuridad. La lucha interna que vivía Escobar era un conflicto constante entre el deseo de redención y la atracción del poder que le había sido concedido a cambio de su alma. Esta tensión era tan fuerte que, en muchas ocasiones, parecía que iba a sucumbir, pero el orgullo y la desesperación lo retenían. El demonio confesó que su estrategia fue mantenerlo siempre ocupado, distrayéndolo con placeres temporales y éxitos efímeros, para que no tuviera tiempo ni voluntad para buscar la verdadera paz que solo Dios puede ofrecer. El testimonio narraba cómo Escobar se rodeó de lujos y excesos que servían como una venda para su alma herida, intentando llenar con objetos materiales el vacío espiritual que lo consumía por dentro. Las voces internas que lo atormentaban eran tan fuertes que lo llevaban a actos de crueldad y desesperación, buscando en la violencia una salida a su tormento. Pero esa salida solo profundizaba su caída. El demonio aseguraba que, mientras Escobar creía tener el control, en realidad era un prisionero de su propia elección, atado por un pacto que ni siquiera podía comprender del todo. Esta historia hace eco de las palabras en Eclesiastés, las 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el placer no sacará fruto. Escobar era el reflejo vivo de esta verdad, atrapado en un ciclo sin fin. La confesión también destacaba que la verdadera riqueza, la que perdura, no está en la acumulación de bienes, sino en la paz interior y en la reconciliación con Dios, cosas que Escobar jamás alcanzó. El testigo explicaba que, aunque Escobar intentó buscar alivio en la religión, su fe nunca fue lo suficientemente profunda para liberarlo, y siempre volvió a caer en la tentación del poder
y la codicia. El demonio relataba que esa superficialidad espiritual fue el punto débil que permitió que su dominio se fortaleciera, manteniendo a Escobar atado a un destino trágico. El relato describía también cómo la maldad que impregnó la vida de Escobar fue una advertencia para todos. La ambición desmedida y la falta de arrepentimiento pueden llevar a la destrucción total. El testimonio subrayaba que, aunque el poder del demonio es real, también lo es la gracia de Dios, que está disponible para todos los que deciden apartarse del mal y buscar la luz. El demonio, con voz cargada de orgullo, confesaba que uno de sus mayores logros fue corromper a un hombre que pudo haber tenido un destino diferente, y que su caída sirve como ejemplo para muchos. El relato insistía en que la batalla espiritual es diaria, y que todos estamos expuestos a ser tentados, por lo que la vigilancia y la fe son esenciales para no caer en las trampas del enemigo. El testimonio recordaba que la historia de Escobar no solo es un relato de terror espiritual, sino también una oportunidad para aprender y cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. El demonio admitía que no puede actuar sin permiso, y que la libertad humana es un regalo divino que puede ser usado para el bien o para el mal, dependiendo de la elección de cada uno. La historia mostraba cómo la verdadera fortaleza radica en reconocer nuestras debilidades y buscar ayuda en Dios, quien ofrece perdón y restauración a todos los que lo desean. El testimonio enfatizaba que la esperanza nunca debe perderse, incluso en las situaciones más oscuras, porque la luz de Cristo puede penetrar cualquier tiniebla. El relato finalizaba con una advertencia: el poder y la riqueza son efímeros, y pueden ser una trampa mortal si se colocan por encima de la relación con Dios. Finalmente, la historia de Pablo Escobar es un llamado urgente a la reflexión sobre el camino que elegimos, recordándonos que solo en la luz divina encontraremos la verdadera libertad y paz eterna. La profundidad de la oscuridad en la que Pablo Escobar estaba sumergido sorprendía incluso al demonio que lo había atrapado. Cada pecado, cada acto de violencia, se convirtió en cadenas invisibles que lo aprisionaban sin piedad, alejándolo cada vez más de la luz. El demonio confesó que su promesa de fortuna fue solo un señuelo, una trampa perfecta para engañar a un alma ambiciosa y desesperada por poder. Escobar creyó tener el control, pero en realidad estaba siendo manipulado por fuerzas que él no podía comprender. Era como si su alma estuviera siendo lentamente devorada por un fuego que no quema el cuerpo, sino el espíritu. Este sufrimiento interno era tan intenso que en ocasiones Escobar se encontraba a sí mismo gritando en silencio, atrapado en un tormento sin fin. La historia mencionaba que, en momentos de lucidez, Escobar intentó buscar ayuda espiritual, pero la influencia del demonio era tan fuerte que esas tentativas fueron efímeras, como una vela que lucha contra el viento. El relato subrayaba que el enemigo sabe que la duda y el desánimo son armas poderosas para mantener a las personas alejadas de la verdad y la salvación. Por eso, el orgullo y la obstinación de Escobar fueron utilizados contra él. En su testimonio, el demonio describía cómo Escobar perdió gradualmente su humanidad, convirtiéndose en un instrumento de destrucción y caos, sin encontrar paz ni siquiera en la abundancia material que había acumulado. El relato evocaba la promesa bíblica de que el que siembra en carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra en espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. Escobar sembró en la carne, y su cosecha fue amarga. El testigo narraba que, aunque el poder de Escobar parecía invencible, su alma estaba consumida por un vacío insaciable, un abismo que ni las riquezas ni la fama podían llenar. El demonio confesaba que disfrutaba de la desesperación de Escobar, porque sabía que su caída serviría como ejemplo y advertencia para otros. La historia de ese hombre era un espejo que refleja la realidad del pacto con el mal. El testimonio afirmaba que, aunque Escobar tenía enemigos visibles, su peor enemigo siempre fue la oscuridad que habitaba dentro de él, un enemigo que no podía derrotar con armas humanas. El relato describía cómo las noches de Escobar estaban plagadas de pesadillas y visiones que lo atormentaban, reflejo de un alma que luchaba por liberarse, aunque sin éxito. El demonio aseguraba que su control no era absoluto, y que el verdadero poder reside en la fe y el arrepentimiento sinceros. Pero Escobar nunca permitió que esa luz entrara plenamente en su vida. El testigo explicaba que la historia de Escobar es una advertencia para todos, un llamado a no sucumbir a las promesas falsas del mundo, que solo conducen a la destrucción. El relato mostraba que, aunque el mal puede parecer fuerte y dominante,
La luz de Dios siempre está disponible para quienes buscan la verdad con corazón abierto. El demonio confesaba que su reino está lleno de mentiras y engaños, y que su mayor victoria es hacer que las personas crean que no necesitan ayuda ni redención. El testimonio enfatizaba que la verdadera batalla se libra en el corazón humano, y que nadie está exento de ser tentado o atacado espiritualmente. La historia recordaba que la única forma de romper las cadenas del pecado es a través de la gracia y el perdón divino, que están disponibles para todos, sin excepción. El relato concluía que, aunque Escobar murió en la tierra, su alma sigue enfrentando las consecuencias eternas de sus decisiones, un destino que podemos evitar si elegimos a tiempo la luz. El demonio admitía que aunque su poder es grande, no puede compararse con el amor y la misericordia de Dios, que es capaz de rescatar a cualquiera, incluso al más perdido. Finalmente, la historia de Pablo Escobar se convierte en un testimonio dramático y real de la batalla entre el bien y el mal, y un llamado urgente a elegir el camino de la salvación antes de que sea demasiado tarde. La confesión del demonio no solo exponía la tragedia personal de Pablo Escobar, sino que también revelaba una red invisible de engaños que envolvía a quienes se acercaban a él. No era solo un hombre, sino un símbolo de lo que ocurre cuando se entrega el alma a fuerzas oscuras. El relato señalaba cómo Escobar, a pesar de su aparente control y dominio, vivía bajo una presión constante que desgastaba su mente y su espíritu, como si un fuego interno consumiera todo vestigio de paz. El demonio describía que esta tortura interna era una consecuencia directa del pacto que Escobar hizo, una cadena espiritual que lo mantenía atado a un destino inevitable y doloroso. En su testimonio se detallaba que las riquezas acumuladas por Escobar se convirtieron en un muro que lo aislaba, una prisión dorada que impedía cualquier posibilidad de escape hacia la redención. El relato mencionaba que, aunque muchos lo admiraban por su poder y dinero, pocos podían ver el hombre quebrantado detrás de esa fachada, un hombre que luchaba sin esperanza contra sus propios demonios. El demonio confesaba que, mientras más se sumergía Escobar en sus excesos, más lo alejaba de la verdadera libertad, que solo puede encontrarse en la fe y en el arrepentimiento. Esta historia invitaba a reflexionar sobre la fragilidad humana y cómo el poder sin control puede convertirse en un instrumento de destrucción personal y colectiva. El testimonio recordaba las palabras del Salmo 34:18, que dice: «An cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Un llamado a buscar a Dios, incluso en los momentos más oscuros. El demonio describía cómo, a pesar de las advertencias espirituales que Escobar recibió, la resistencia y la terquedad lo llevaron a ignorarlas, sellando así su destino. El relato mostraba que la verdadera batalla de Escobar no fue contra sus enemigos humanos, sino contra el vacío espiritual que lo consumía, una guerra que nunca pudo ganar. El testimonio explicaba que la codicia y el egoísmo fueron las armas que el enemigo utilizó para atraerlo y mantenerlo preso, convirtiéndolo en un esclavo de sus propios deseos. El demonio afirmaba que el engaño más grande es hacer creer que el poder y la riqueza pueden satisfacer el alma, cuando en realidad son cadenas que atrapan y destruyen. El relato evocaba la enseñanza de Mateo 6:24, que nos advierte que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y odiará al otro. Escobar sirvió a la oscuridad y perdió su alma. El testigo señalaba que, aunque Escobar tuvo momentos de arrepentimiento, su orgullo fue más fuerte que la humildad necesaria para aceptar la gracia divina. El demonio confesaba que esas breves tentativas de cambio solo sirvieron para profundizar su caída, porque nunca hubo un arrepentimiento genuino, ni un deseo real de abandonar el mal. El relato mencionaba que la maldad que impregnó la vida de Escobar es una lección para todos. El mal puede disfrazarse de promesas atractivas, pero su fruto es siempre muerte y destrucción. El testimonio destacaba que la única salida verdadera es buscar la luz de Dios, quien ofrece perdón, restauración y vida eterna a quienes se vuelven a Él con sinceridad. El demonio reconocía que su dominio es limitado y que la misericordia divina puede romper cualquier cadena, sin importar cuán fuerte parezca el lazo con el pecado. El relato concluía con la afirmación de que la historia de Pablo Escobar es un llamado a no subestimar el poder del mal, pero tampoco a perder la esperanza en la redención. Finalmente, la confesión terminaba con una exhortación a elegir el camino de la luz, porque aunque la oscuridad pueda parecer poderosa, nunca podrá vencer al amor de Dios en el demonio. En su confesión, revelaba cómo cada instante de gloria
de Pablo Escobar estaba teñido de un precio invisible en su alma, vendida a cambio de un poder efímero y destrucción perpetua. Esa gloria era solo una ilusión que ocultaba un tormento sin fin. Escobar, según la voz oscura, nunca encontró verdadera satisfacción en su fortuna. Cada triunfo era seguido por un vacío más profundo, un abismo que ni el dinero ni el poder lograban llenar, un reflejo de la condición espiritual perdida. El relato mencionaba que, en ocasiones, Escobar se enfrentaba a sí mismo en soledad, viendo las consecuencias de sus actos en aquellos que amaba y en el pueblo que sufría a causa de su reino. El demonio confesaba que aprovechaba esos momentos para susurrar desesperanza, para sembrar dudas que alejaban a Escobar de cualquier búsqueda genuina de redención, manteniéndolo atrapado en su propio infierno. La narrativa señalaba que Escobar vivía en una constante guerra interna, entre el deseo de cambiar y la sed de poder que lo dominaba, una batalla que solo podía terminar en ruina. El testimonio indicaba que la influencia del mal no solo corrompió a Escobar, sino que también extendió sus tentáculos a su entorno, involucrando a familias, amigos y comunidades en un ciclo de violencia y destrucción. El demonio describía cómo el pacto con el mal crea cadenas invisibles, que no se ven, pero que aprietan el alma con fuerza, limitando toda posibilidad de libertad verdadera. El relato recordaba que, en la Biblia, se advierte que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Una verdad que se reflejaba en la vida de Escobar y en su legado. El testimonio explicaba que, aunque Escobar construyó un imperio material, su verdadera riqueza se perdió para siempre, porque la única verdadera fortuna es la que se obtiene en la presencia de Dios. El demonio admitía que la oscuridad disfruta de la caída de aquellos que podrían haber brillado con luz propia, y que Escobar fue una víctima y un instrumento de ese juego perverso. La historia mostraba que mientras la fama y el dinero aumentaban, el alma de Escobar se hundía cada vez más en la desesperación, sin esperanza de rescate. El relato mencionaba cómo, a pesar de las oportunidades para arrepentirse, Escobar se aferró a su orgullo, negando la posibilidad de perdón y restauración, lo que lo llevó a una destrucción total. El testimonio subrayaba que la verdadera libertad solo puede encontrarse en la renuncia a las cadenas del pecado y en la aceptación del amor divino, que sana y transforma. El demonio confesaba que su mayor victoria es hacer que las personas crean que no necesitan ayuda, que pueden controlar su destino sin rendirse a Dios. Una mentira que llevó a Escobar a su perdición. El relato insistía en que la vida es una batalla espiritual constante, y que es vital elegir con sabiduría a qué fuerzas entregamos nuestro corazón y nuestra voluntad. El testimonio afirmaba que, aunque el mal es poderoso, is temporal way, siempre será superado por la eternidad de la luz y la gracia divina. El demonio describía cómo el arrepentimiento genuino es el arma más poderosa contra su reino, capaz de deshacer cadenas que parecen imposibles de romper. El relato recordaba que la historia de Escobar es un llamado para todos a examinar sus vidas y a no dejarse engañar por las falsas promesas del mundo. El testimonio concluía que, aunque Escobar pereció en la tierra, el juicio espiritual continúa, y solo Dios conoce el destino eterno de su alma. Finalmente, la confesión terminaba con una advertencia clara: nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Pero la puerta de la salvación debe ser abierta desde el interior, con humildad y fe verdadera. El demonio confesaba que cada vez que Pablo Escobar creía estar en la cima, en realidad estaba cayendo más profundamente en el abismo espiritual. El brillo de sus riquezas era como un espejismo que ocultaba el vacío que lo devoraba por dentro. El relato detallaba cómo Escobar, pese a tener todo lo que el mundo puede ofrecer, vivía preso de un miedo constante. El miedo a perder ese poder maldito que lo mantenía atado a su pacto infernal. Era un miedo que lo consumía lentamente. Se describía que en sus momentos más oscuros, Escobar buscaba refugio en el alcohol y las drogas, intentando apagar ese fuego interno que lo atormentaba, pero solo lograba avivar su tormento y hundirse aún más en la desesperación. El demonio explicaba que ese ciclo de autodestrucción era parte de su plan, alimentar el sufrimiento para que Escobar se sintiera cada vez más impotente y dependiente de sus promesas falsas. El testimonio narraba que la soledad de Escobar era profunda y desgarradora, una soledad que ni sus fortunas ni su ejército de seguidores podían llenar. Era un hombre aislado, atrapado en su propia prisión espiritual. El relato hacía énfasis en cómo esa soledad se convirtió en una voz que susurraba mentiras, una voz que él confundía con su conciencia, pero que en realidad era la trampa del enemigo. El demonio confesaba que uno de sus
res triunfos, fue sembrar en Escobar la creencia de que era invencible, que nadie podía tocarlo ni destruirlo, un orgullo que finalmente lo llevó a su caída. Se recordaba que en Proverbios las 4:18 de la tarde está escrito: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Escobar encarnó esa advertencia, y su fin fue inevitable. El testimonio describía cómo la fama y la violencia se convirtieron en un disfraz para ocultar la fragilidad de un alma rota y desesperada, que luchaba por encontrar sentido en un mundo de sombras. El demonio admitía que el enemigo más peligroso no es quien combate con armas visibles, sino aquel que corrompe desde dentro, que destruye desde el corazón. La historia relataba que, aunque Escobar tenía una corte de seguidores y protectores, en su interior estaba solo frente a su destino, enfrentando una batalla que nadie más podía librar por él. El relato señalaba que la verdadera guerra que enfrentamos todos es espiritual, una lucha invisible que define el destino eterno de cada persona.